Hola, en este video vamos a hablar acerca de la aritmética de punteros. Los punteros son un tipo especial de datos en el lenguaje C, en el cual nosotros podemos tener en esos tipos de datos o en esas variables definidas en esos tipos de datos, tanto dirección de memoria como valores en esa dirección de memoria. Todas las variables en los lenguajes de programación tienen una dirección de memoria. La diferencia que tienen los punteros es que ellos explícitamente acceden a esa dirección de memoria, es decir, le permiten al programador conocer de primera mano cuál es la dirección de memoria a la que apunta una variable, pero también me permite saber cuál es el valor que tiene esa dirección de memoria en un momento dado. Entonces, en este video vamos a hablar un poco acerca de eso de los punteros, un poco de su aritmética y cómo lo deberíamos asociar mentalmente, qué es un puntero y cómo se relaciona con la memoria del computador. La memoria del computador la podemos entender como un arreglo lineal de almacenamiento de datos y código. Recordemos que en la memoria no solamente se almacenan variables, sino que ahí también se cargan los programas. Cuando yo ejecuto un programa, estos programas o el código de los programas se carga en la memoria. Ya un programa cargado en memoria se convierte en un proceso, pero en la memoria entonces vamos a tener variables, datos, pero también procesos, es decir, instrucciones de código. Cada dirección de memoria apunta a un byte. Generalmente, estos bytes o estas direcciones de memoria están representadas por un número en hexadecimal. En este caso, pues estamos aquí visualizando que esta primera parte del arreglo es la dirección 0x00. Como les digo, esto es una representación en hexadecimal. La siguiente posición es 0x01. Y quiero decirles también que cada uno de estos números que están aquí representados, el 0 o el 1, tiene su representación binaria en 4 bits. Esta parte de acá, entonces ya estaríamos hablando de los últimos bytes de la memoria y tienen la dirección 0xFFFF. Los números en hexadecimal, como su nombre lo sugiere, son en base 16. Es decir, que cuando estamos hablando de hexadecimal estamos hablando de 16 posibles valores. Así como cuando estamos hablando de nuestra base decimal, que es la forma como nosotros regularmente gestionamos las cantidades de datos en base 10, la decimal se basa en 10, hexadecimal se basa en 16. Cada uno de los valores que podemos tener en el rango de hexadecimal se representan con 4 bits. En este escenario no estoy colocando todos los posibles valores, solamente estoy colocando algunos, por ejemplo desde el 0 hasta el 3 y desde la A hasta la F. Vamos a ver entonces cuáles son los valores en binario de cada una de estas cantidades que tenemos en pantalla. En binario, por ejemplo, el 00 se representa con 4 bits que son el 0, el 0 y el 0. ¿Está bien? Eso es un 0. Veamos que es un 1. Un 1 es un 0, es un 0, es un 0, es un 1. El 2 es un 0, es un 0, es un 1, es un 0. ¿Está bien? Observemos que aquí es como si para llegar de 0 a 1 tengo que sumar 1. Entonces le sumo a 0, 1 y aquí tenemos. Como estoy en la base binaria, si yo a 1 le sumo 1, pues ya llego como al límite. Entonces esto se vuelve 0, pero llevo 1. Ahora el 3 va a ser 0, 0, 1, 1. ¿Está bien? Para sumar, para pasar del 2 al 3, entonces al 0 le sumo, al 2 le sumo 1, entonces 1 y 0 pues me da 1 y mantengo el 1. Entonces aquí ya tengo el 3. Veamos ahora qué es la A. La A es 1, 0, 1, 0. Esto es la A. La B es 1, 0, 1, 1. Es decir, que a la A le sumo 1, entonces me queda esto. Cuando es el C, la C es 1, 1, 0, 0. Porque sumé 1 a esto, a esta posición de B, me da 0, pero llevo 1. 1 y 1 me da 0, llevo 1. 1 y 0 me da 1 y ya me queda el valor de C. La D entonces sería 1, 1,
0, 1. La E sería 1, 1, 1, 0. Observen, aquí le sumo 1 nuevamente. Llevo 1 y entonces me queda el 1 al lado de acá. Y la F entonces sería 1, 1, 1, 1. Y esta es la forma como se representan los números hexadecimales en binario. Antes de la A tenemos el 9 y entonces la A vendría representando el número 10 en decimal. Entonces, ¿de dónde sale ese 10? Pues de este valor que está acá, ¿cierto? Este 1 que está acá me vale 2 y este 1 que está acá me vale 8. Entonces, 8 más 2 me da 10. Entonces, la A vale 10, la B vale 11, la C es lo que en decimal seríamos el 12, la D sería el 13, la E la 14 y la F el 15. Es decir, que nuestros números en hexadecimal van desde el 0 hasta el 15. 16 posibles valores, porque el 0 pues nos completa esos 16 posibles valores. Entonces, la forma como nosotros identificamos las direcciones de memoria es a través de la notación hexadecimal, como les mostré hace un momento. Ya les expliqué más o menos en qué consistían los números en hexadecimal. Esto de acá, por ejemplo, es una referencia a una dirección de memoria. Cuando nosotros encontremos digamos, en un número el prefijo 0x, lo que viene después son números en hexadecimal. Y aquí como para hacer una comparación, el decimal entonces nos va, la base de 10 va desde 0 hasta 9. Una vez nosotros llegamos al 9 y sumamos 1 a 9, entonces se nos pone el 0 y colocamos 1 en las decenas, por decirlo así. Cuando estamos en hexadecimal, nuestros números van de 0 hasta f. Y si le sumo un 1 al f, entonces ahorita me queda 1, 0. Pero entonces observen que aquí ya esto no sería digamos 10, sino que esto sería el 16. ¿Está bien? Porque estamos hablando de la base en hexadecimal. O sea, hay una diferencia entre este 10 de aquí o este 1, 0 que está acá y este 1, 0 que está acá. Este 1, 0 que está acá es el 10 que conocemos regularmente y este 1, 0 acá es el 15, el 16, perdón, en notación decimal. El 1, 0 es como el número en hexadecimal, pero si lo pasáramos a base decimal, esto sería el 16. Veamos aquí un poco acerca de cuál sería, digamos, la forma como se podría ubicar tentativamente un vector de 12 enteros en memoria. Imaginémonos que el vector lo ubica en la dirección 0x1234, es decir, la primera posición del vector está en 0x1234, pero estamos hablando de que cada elemento de este vector va a ser de tipo entero. Resulta que los enteros en C ocupan 4 bytes. Yo les había dicho que cada posición de memoria está representada por un byte. En este caso, como estoy almacenando un entero, necesito 4 bytes. Por eso, cuando a mí me asignan la dirección base de este vector es 0x1234, en esa dirección base está la posición 0 del vector, pero la posición 1 del vector no está en 0x1235, porque eso sería un solo byte, digamos, ocupado. Como cada entero me va a ocupar 4 bytes, la posición, digamos, 1 del arreglo va a estar en 0x1238, es decir, que le sume a 4 un valor de 4 bytes y ahora la posición 1 del arreglo va a estar en 0x1238. Por eso es que la posición 0 en los vectores en C y en la mayoría de los lenguajes eh, es el primer elemento del vector. La posición base del vector va a almacenar el primer elemento del vector, es decir, la posición 0 del vector me da el primer elemento. Veamos acá, por ejemplo, el número 5. El número 5 está ubicado en la dirección 0x12348 y si yo a eso le sumo 4, entonces esto me va a dar 0x124c. Entonces esta posición número 6 o la posición 6 del arreglo va a estar en 0x1246. La posición
la posición 11 de mi arreglo va a estar en 0x125c. ¿Está bien? Y si le sumo 4 a esto, entonces me va a quedar en 0x1260. Esto que va a quedar en esta posición, el doceavo elemento de mi vector va a estar en esta posición, 0x1260. Veamos a continuación un segmento, un fragmento de código en C. Aquí, por ejemplo, en esta línea estoy declarando un vector que tiene 12 posiciones, va desde la 0 hasta la 11. Estoy definiendo una variable tipo apuntador, esto es como el tipo de dato que estamos estudiando. Entonces observen que la forma como yo defino un apuntador es el tipo de dato y al nombre de la variable, al momento de definirla, le antepongo el asterisco. Entonces, cuando usted vea en el nombre de una variable un asterisco, usted debe entender que esa variable es de tipo puntero. Cuando yo defino un puntero, ellos inicialmente no apuntan a nada, es decir, no tienen ninguna dirección de memoria asignada, pero en esta primera instrucción que está acá, estamos diciéndole, mire, esta variable tipo apuntador va a apuntar al primer elemento del vector, pero del primer elemento del vector yo quiero su dirección de memoria. Es decir, que este puntero va a estar apuntando a la dirección, va a la primera dirección de memoria que tiene este vector asignado. La forma como yo visualizo los valores más bien, la posición de memoria de un puntero es con este tipo de dato, con este símbolo porcentaje P. Entonces, lo que hace el compilador de C es mirar la dirección de memoria de este puntero o de esta variable y me va a colocar aquí su representación en hexadecimal. Asimismo, yo puedo mirar la dirección base del vector de la misma manera y esta acá es la misma dirección de memoria, es decir, estas tres impresiones me van a dar el mismo valor porque todas tres están apuntando a la misma dirección de memoria. Si yo quiero saber cuál es el valor en esa dirección de memoria, entonces yo lo que hago en el puntero es anteponerle el asterisco. Es decir, que la variable solamente me da la dirección de memoria. Si le antepongo el asterisco, estoy accediendo al valor en esa dirección de memoria. Observen acá que ya no es porcentaje P, sino que es porcentaje D. De otro lado, en los punteros también se pueden, digamos, direccionar los valores que ellos almacenan de forma similar a cómo se direccionan los vectores. Entonces yo puedo colocar ptr posición 0 y me va a dar lo mismo que asterisco ptr. Vector 0, exactamente lo mismo. También me va a dar el mismo valor de ptr 0, el mismo valor de asterisco ptr. En esta parte vamos a ver algo que tiene que ver con la aritmética de punteros. Recordemos que ptr, por esta instrucción que está acá, ptr va a estar apuntando a la dirección base de este vector. Pero si yo le digo al compilador de C, mire, súmele 1 a esta dirección de ptr, él no va a asignar un byte, no le va a adicionar un byte, sino que él sabe que ptr es de tipo entero y a la dirección a la que apunta ptr le va a sumar 4 bytes. Entonces ahorita ptr, después de haber hecho esta asignación, no va a estar apuntando a la dirección base, sino que va a estar apuntando a esta posición de acá, porque se le ha dicho al compilador de C que le sume 4 bytes al ptr. ¿Por qué? Porque ptr apunta a un entero y un entero se almacena en 4 bytes. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, pues me va a dar que ptr ahora ya no va a costar, no va a apuntar, no va a apuntar a la dirección de memoria base del vector, sino que va a estar apuntando a este primer elemento del vector o a este segundo elemento del vector. ptr más 2, entonces a partir de esta dirección de memoria me va a ubicar o se va a desplazar 2 posiciones dentro del vector. Entonces no es que se mueva 2 bytes, sino que entendiendo que este ptr es de tipo entero, entonces se va a mover 8 bytes. Esta instrucción entonces me va a imprimir el valor de 3, lo mismo que esta de acá, pero si yo le digo muéstreme la posición 2 de ptr, lo que va a hacer implícitamente es que aquí está ubicado ptr en la dirección donde está 3 y
se mueve 2 posiciones dado este índice del vector. Entonces me va a imprimir el valor de 5. Veamos esto que acabo de decir visualmente. Entonces, cuando yo declaro una variable de tipo apuntador, en este caso entero, esa variable cuando yo la defino no apunta absolutamente a nada. Es una variable sin, digamos, no está ubicada o no sabe hacia dónde va a acceder en cuanto a la dirección de memoria. Una vez yo ejecuto esta instrucción ptr asignele vector, entonces ptr y vector apuntan a la misma dirección de memoria. Si yo hago un desplazamiento de ptr más 1, o yo digo vaya ptr el índice 1, es decir, la posición 1, pero le coloco el ampersand, estoy diciéndole ubíquese en esta posición de memoria, está bien, deme esa dirección de memoria. Y si hago esta ptr más, lo que estoy diciendo es a ptr le sumo 1 y ese valor se lo asigno a ptr, es decir, que el valor que tendría ptr aquí es esta posición de memoria. Esta instrucción de acá es diferente a estas dos. Estas lo que hacen es tome el valor, súmele 4 bytes en estos dos escenarios, pero ptr queda sin modificación. En este escenario de acá, en esta instrucción de acá, donde digo ptr yo lo que hago es tome el valor de ptr, súmele 4 bytes y eso asigneselo a ptr. Es decir, que aquí sí hay modificación de ptr, pero al final las tres instrucciones van a estar apuntando a esta dirección de memoria. Nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestra programación o más bien cuando nosotros nos enseñan álgebra lineal, nos hablan de las matrices. Entonces, las matrices nosotros las entendemos como arreglos que tienen filas y columnas. Entonces, por ejemplo, este que está acá es la fila 0, entonces esta es la posición 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, es decir que esta es la columna 0, esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. A pesar de que nosotros la estamos viendo así como un rectángulo, la realidad es que para el compilador de C o para el lenguaje C, esto sigue siendo un arreglo lineal, solamente que el lenguaje nos provee esa capacidad de hacer direccionamiento a la posición de memoria 00, 01, 02, 22, 23, pero internamente él realmente está accediendo a una secuencia lineal de datos. Entonces, por ejemplo, la posición 00 sería la posición 0 de un vector. Imagínense que esta matriz realmente termina siendo un vector. La posición 01 termina siendo la posición 1 del vector. 02 la 2, así sucesivamente, pero observen que la 1, 3 ya es la posición 7, digamos, dentro de ese vector. Y la posición 11 es la 2, 3. Entonces ahí la pregunta es cómo nosotros convertimos estas, digamos, direcciones que estamos acostumbrados a ver en las matrices 1, 2, 2, 1, 2, 2, las convertimos a estas posiciones de memoria. Los ejemplos que acabamos de ver vamos a visualizarlos en este notebook de Google Colab que se llama Aritmética de Punteros. Vamos a ver entonces un poco de programación. Bien, aquí tenemos nuestro programa. Eh, Tenemos la inclusión de un archivo de cabecera que es el stdio.h, el que nos va a permitir incorporar funciones que nos posibilitan la impresión de datos por pantalla. Esto que está acá es la definición de nuestra variable vector. En este caso, este vector tiene 5 elementos, va de 0 a 4. Y en esta instrucción de acá lo que estoy diciendo es declaro inicialmente mi variable ptr, que es de tipo entero pero apuntador por el asterisco, e inmediatamente le asigno la dirección de memoria de vector. Lo que hago posteriormente entonces es mostrar la dirección de memoria de ptr y luego quiero ver el valor que está almacenando ptr. Para ver el valor de la dirección de memoria a la cual apunta ptr tengo que anteponer el asterisco. Para validar que efectivamente que ptr está apuntando a la misma dirección de memoria de vector, entonces tenemos una segunda línea de impresión donde miramos la dirección de memoria de vector y luego miramos el valor
en la posición 0 de vector, a ver si corresponden, si son equivalentes. Lo que hacemos entonces es darle control enter para que se guarde la información. Entonces aquí con este porcentaje write file, lo que estoy diciéndole a Google Colab es que por favor escriba lo que está acá abajo en un archivo llamado puntero 101C. Entonces observen que aquí ya lo escribió y lo que hacemos posteriormente es hacemos una compilación de ese archivo utilizando el compilador GCC. El nombre del programa que queremos compilar es el que acabamos de escribir, puntero 101.c, y quiero que me genere un archivo llamado puntero 101. Este ampersand lo que me está diciendo es que si lo que está a la izquierda del ampersand salió correcto, entonces ejecutemos lo que va a la derecha del ampersand, que en este caso es el binario que acabamos de generar con el compilador. Entonces le damos control enter y observemos que nos dice la dirección de memoria. En este caso estábamos imprimiendo PTR, recuerden que está acá. Entonces aquí lo estamos imprimiendo, esta dirección de memoria, y el valor es 0. Y si miramos la dirección de memoria de vector, pues también es el mismo valor de 0. O sea, la misma dirección, el mismo valor. Aquí vamos a tener, digamos, algo muy parecido, solamente queremos ver cómo podemos acceder a valores en memoria a las cuales apunta un apuntador de manera, digamos, un poco alterna. Tenemos algo equivalente a lo que vimos en el ejemplo anterior, vector, que es una variable de tipo entero. Vector es una variable de tipo entero, pero que guarda 5 elementos. Hemos dicho que PTR es un apuntador de tipo entero, y en esta instrucción de acá es donde estamos inicializando o estamos diciéndole a PTR a dónde tiene que apuntar en memoria. Acá en esta instrucción de acá, la instrucción número 10, lo que estamos diciendo es imprímame la dirección de memoria de PTR y por favor muéstreme el valor que tiene esa posición de memoria. Recuerden que en el puntero, para nosotros ver el valor en esa posición de memoria, le tenemos que anteponer el asterisco. Ahora queremos ver la posición 2 a la cual apunta PTR. Entonces en este caso vamos a querer ver este número en pantalla. Y lo que hacemos entonces para acceder a la dirección de memoria en donde está este, digamos, tercer elemento del vector, es PTR más 2. Lo que hacemos es desplazar 8 bytes, y para ver ese valor en esos, digamos, el valor base más 8 bytes, entonces lo que hacemos es PTR más 2 y entre paréntesis colocamos el asterisco. PTR más 2 me da la dirección de memoria, y si yo quiero ver el valor en esa dirección de memoria, entonces yo pongo el asterisco. Lo que hacemos ahora entonces es control enter para guardar este código en un archivo llamado puntero 102.c, y de manera análoga como hicimos anteriormente, vamos a compilar y luego vamos a ejecutar el programa recién compilado. Entonces observen que acá me dice, mire, la dirección de memoria es 0x7ff, bueno, todo esto es 0 y el valor en esa posición es 0. Aquí a subir un poco. Luego entonces quiero saber dirección de memoria en la posición 2 de este vector. Recordemos que aquí la base era en EEE0, y si yo quiero hacer un desplazamiento de dos enteros de esa posición de memoria, tengo que sumarle 4 bytes. Entonces por eso aquí es EEE8 y el valor del dato efectivamente es 2, que es este que está acá. Yo les he dicho en los videos anteriores que los enteros ocupan 4 bytes. Pero pues en el lenguaje de programación se existen mucho más tipos de datos. Por ejemplo, tenemos los long, ponemos los double, pero pues hay muchísimos más. Está el float, está el chart, está el short, está el long int, y cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de bytes que ocupa cada vez que yo defino una variable de este tipo de dato.
Entonces, nosotros podemos saber cuántos bytes ocupa cada uno de estos tipos de datos cuando nosotros utilizamos esta macro que dice sizeof. Sizeof, y entre paréntesis le indico cuál es el tipo de dato al cual le quiero consultar el número de bytes que ocupa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, todas estas variables, el int, el float, el long, el double, char, short, longInt, cuánto están ocupando en memoria. Entonces lo que hacemos es guardamos este código que está acá y ahora vamos a compilar y ejecutar el código recién compilado. Entonces lo ejecutamos y miren, el entero ocupa 4 bytes, un flotante también ocupa 4 bytes, un long ocupa 8, un double ocupa 8 bytes, es decir que aquí estamos hablando de 64 bits. El carácter ocupa un byte no más. El short ocupa solamente 2 bytes. Y el long int ocupa 8 bytes. Es decir que en este escenario, en este ejemplo, los tipos de datos de más capacidad o que ocupan más bytes son long double y long int, que están ocupando 8 bytes. Vamos a ver entonces ahora que efectivamente cuando yo hago desplazamientos o solicito desplazamientos de memoria, si es de tipo entero o es de tipo double, la cantidad de bytes que digamos, se asigna o se desplaza es diferente. En este caso he declarado dos variables vectores X y Y. La una es de tipo entero, la otra es de tipo double. He creado dos variables tipo apuntador entero, una y otra es de tipo apuntador a double. Las inicializo en esta parte de acá y lo que voy a hacer posteriormente es mirar la dirección base de, de ese apuntador y luego lo desplazo 2, que es esta de acá, y luego observo cuál es el valor en esa posición 2. De manera análoga, esto es con el entero, de manera análoga voy a hacerlo con el double, miro cuál es la posición base, cuál es la posición base más 2 y cuál es el valor que se está imprimiendo. Entonces vamos a guardar y a compilar este código. Damos control enter y ya quedó guardado y ahora vamos a ejecutar nuestro código. Entonces, en este escenario, el entero estaba en la posición 4, la dirección base del vector, y luego se le suman 8 bytes y me queda FC. O sea, la posición base era 83F4 y me queda 83FC. La posición 2 del vector entero, o sea, esa posición efectivamente es este valor de acá. Veamos ahora el double. El double arranca en 400 y como yo le voy a sumar dos posiciones, eso es 16, al final me queda en lugar de 40, 410. Esa es la posición, digamos, del tercer elemento del vector y efectivamente me imprime el valor de 0.2. Entonces, no es lo mismo hacer este desplazamiento de memoria más 2 en PTRX, que es de tipo entero, versus PTRY, que es de tipo double. Es decir, la cantidad de bytes que se le adicionan son diferentes gracias a su tipo de dato. Finalmente vamos a ver cómo es que nosotros accedemos con un apuntador a una variable que se ha definido como matriz en el lenguaje C. Entonces, aquí en la línea 8 yo defino una variable entera llamada X, pero esto observen que es como una matriz de dimensiones más max X, max Y. Entonces, esto es una matriz de 3×4, ¿está bien? De acuerdo a esta definición. Entonces, efectivamente, tengo 3 filas, 4 columnas. Entonces, esta es mi primera fila, 0, 1, 2, 3. Esta es mi segunda fila, 4, 5, 6, 7. Y esta es mi tercera fila, 8, 9, 10, 11. Defino mi variable
entera apuntador PTR y declaro dos variables IJ que van a ser índices que me van a permitir recorrer, digamos, esta matriz. Lo que hago en la línea 14 es asignarle la dirección de memoria a PTR. Aquí la estoy poniendo a apuntar a la dirección de memoria posición 00 de X. Entonces con el ampersand consulto una dirección de memoria de una variable. En este caso la variable es X, donde se encuentra el valor 00 y esto lo voy a guardar en PTR. Hago mi recorrido filas y luego columnas. Entonces en este ciclo for voy a ir desde 0 hasta antes de max x. Recordemos que es 3, es decir, nosotros vamos a tener 3 filas, la 0, la 1 y la 2. Luego tenemos el recorrido por columnas por cada una de esas filas. Va a ir de 0 hasta max y. Max y es 4, entonces voy a recorrer las columnas 0, 1, 2, 3 y 4. La forma como voy a acceder en particular a cada una de esas regiones de memoria va a ser mi puntero base, ¿cierto? La posición i que me va a dar la fila, pero lo estoy multiplicando por max y. Max y recordemos que es 4. Entonces, una vez ya tengo este valor de i por max y entonces esto aquí me va a dar j. ¿Está bien? Entonces, le voy a sumar j, perdón, que es lo que me va a decir la columna. Recordando los valores que tiene esta matriz, que en la fila 1 tiene 0, 1, 2, 3, en la fila 2 tiene 4, 5, 6, 7, y en la fila 3, 8, 9, 10, 11. Entonces veamos si eso es verdad. Si por ejemplo yo quiero ir a esta posición que está aquí, veamos la 5, esta posición que está acá. Si nosotros viéramos esa posición 5 sería la fila 1, recordemos que esta que está acá es la fila 0, esta sería mi fila 1, ¿está bien? Y en la columna 1, recordemos que la primera columna es la 0, la segunda columna es 1. De acuerdo a la ecuación que yo he puesto acá, esta ecuación que está acá, esto lo que sería es 1 por max y, que es 4, ¿está bien? Más 1. Eso me da 1 por 4 es 1, más 1 me da 5. Entonces observen que así llego a esta posición, fila 1, columna 1. Veamos otro ejemplo, veamos este que está acá. Entonces este que está acá es fila 2, columna 2 también. ¿Está bien? Esta es la fila 2 porque esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y la columna esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2. Entonces lo que hacemos es 2 por 4, le sumamos 2. Entonces 2 por 4, 8 más 2 me da 10, que esa es la posición. Entonces con esta ecuación que está aquí es que yo puedo acceder a cada una de las posiciones del vector, pero sin utilizar, digamos, los subíndices, sino que lo hago a partir de desplazamientos en memoria. Tomo como dirección base el puntero que está apuntando al primer elemento, a la dirección de memoria donde está el primer elemento de mi matriz. Tomo eso como dirección base y luego entonces calculo un desplazamiento con esta ecuación. Y así es que yo puedo acceder de manera lineal a una matriz que es una estructura rectangular. Ejecutemos ahora esto, le damos, vamos a ubicarnos aquí, perdón, ya queda guardado y vamos a ejecutarlo. Entonces ejecutamos esto y al final entonces visualizamos de manera correcta mi matriz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.